tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes, como siempre, a estas horas de la mañana. A través de esta plataforma llegamos a todos los hogares de los abonados y además a través de las redes sociales, página web y en la red social de BSTV con señal en vivo. Empezamos el programa del día de hoy, ya cerrando este cuarto mes del año, y vaya manera de cerrar. Hace unos días conversaba con una persona y mencionaba, por ejemplo, algo fundamental respecto al tema del gobierno de Dina Boluarte, haciendo comparaciones con lo que significa el gobierno de Pedro Castillo. Porque bien sabido es que la prensa en general hacía serios cuestionamientos sobre lo que significaba la gestión del expresidente que se encuentra en estos momentos compartiendo prisión con Alberto Fujimori y con Alejandro Toledo. Y se decía mucho, y se dice mucho, que con Dina Boluarte la situación es diferente. Pareciera que la prensa está echada con la presidenta Boluarte. Y lo ponen en esos términos. Sin embargo, la situación es completamente distinta. Creo que la coyuntura social que se atraviesa en el país le está salvando la situación política a la presidenta. Ella está salvada por la campana de la coyuntura. Porque, por ejemplo, cuando se suscitaron los hechos contra Pedro Castillo tras su vacancia por haber intentado dar un golpe de Estado, en las semanas iniciales del gobierno de Boluarte simplemente fueron un desastre en el tema de caos, convulsión, protestas y hasta muertes. Más de 60 muertes que se han registrado. Y había una presión social con desde aquellos que protestaban y los que no hacían para que se desarrolle un adelanto de elecciones. El Congreso se vio entre la espada y la pared y calculó el escenario y finalmente retrocedió y no hay ningún adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque seguidamente vino una situación de coyuntura nacional frente al tema meteorológico como el ciclón Yaku, que comenzó a generar destrozos y mantuvo en vilo a millones de peruanos, incluidos en la capital, con más de 10 millones de habitantes, por las lluvias intensas que señalaban iba a caer. Advertían, vaticinaban una situación catastrófica sobre lo que podría pasar. Y es un escenario científico probable, no manipulable, probable. Y lamentablemente, estas situaciones han generado caos y hasta muertes en regiones del país con el ciclón Yaku. Y eso le salvó, le dio un respiro, un refresco a la gestión de Boluarte. Y ahora estamos en la coyuntura, por ejemplo, del Niño Costero, que también le sigue dando un espacio político a la presidenta para que pueda tener cierto balón de oxígeno y seguir respirando al frente del país. Ni siquiera terminamos el tema del Niño Costero con la emergencia nacional. Estamos en estos momentos enfrentando otra situación crítica a nivel política, yo diría geopolítica, porque a nivel diplomática la situación está bastante tensa por no saber qué es lo que va a hacer Chile, qué es lo que va a hacer el Perú frente a la crisis humanitaria que en este momento se viene dando en la frontera del sur peruano frente a Chile. Porque Chile endureció sus políticas migratorias, en la cual incluso mandan a prisión preventiva a todos aquellos extranjeros que se encuentran indocumentados o en condición de ilegales. Los mandan a prisión preventiva y son expulsados de ese país. Y es lo que está pasando en esos instantes. Y esa situación también está salvándole en estos instantes el destino político de la presidenta Dina Boluarte. No es exactamente cierto cuando dicen que ahora todos los parabienes le damos a la presidenta Boluarte, porque tiene serios cuestionamientos que tienen que ser aclarados y procesos que tiene que ella rendir su manifestación ante las instancias pertinentes. Sin embargo, en este momento como peruanos estamos abocados a ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tema migratorio. ¿Qué va a hacer el país para que pueda contener este flujo migratorio bastante desordenado y que ya hay pareciera ser que hay más irregulares, ilegales en estos momentos en el país que los que están debidamente formalizados? Es por eso que la presidenta Boluarte terminó también publicando una modificatoria a la ley migratoria para que todos aquellos extranjeros que se encuentran en situación de ilegales puedan regularizar su situación ante migraciones con el beneficio de más de una amnistía. Pero esa es una salida a la crisis, porque esa es una crisis. No solamente es un mero problema nacional, es una crisis regional, porque lo que pasamos en el país lo pasan en Colombia, lo pasan en Ecuador, lo pasan en Chile. ¿Y qué es lo que podría decir, por ejemplo, en estos momentos el ex canciller Luis González Posada, quien lo tenemos en estos momentos en la comunicación? Y agradecemos esta deferencia con BSTV para que pueda dar su opinión sobre ese tema tan álgido que incluso hizo que Naciones Unidas tenga que pronunciarse y desplazar además personas representantes de la ACNUR como también de la OIM, esta Organización Internacional para Migrantes, que están en este momento juntamente con la Cruz Roja atendiendo a ese grupo de personas extranjeras entre colombianos, haitianos y venezolanos que están en el limbo, que no pueden ni regresar para Chile ni avanzar para Perú. Señor González Posada, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. Buenos días, Pedro.
Buenos días. ¿Cuál es su primera lectura que tiene en estos momentos luego de la entrada en vigencia de estas disposiciones dadas por el gobierno de la presidenta? Amnistía para los extranjeros irregulares, ilegales en estos momentos para que se formalicen dentro de nuestro país, y también frente a la disposición del desplazamiento de las Fuerzas Armadas en las líneas de frontera de todo el territorio nacional. Primero decirle que estamos cosechando una pésima política migratoria que ha permitido que ingresen a nuestro territorio aproximadamente 1.500.000 venezolanos, ¿no? Hay gente muy sana, hay gente de gran calidad, pero también han entrado malandros, ¿no? Que cometen crímenes y diversos tipos de delitos. Hay una población migratoria irregular que no está debidamente registrada, y lo que vemos en la frontera peruano-chilena es algo muy pequeño, algo minúsculo, si tenemos en consideración, por ejemplo, que la gran migración, no sea el 92% de venezolanos que han ingresado al Perú lo han hecho por Tumbes, ¿no? Han venido de ahí, han venido del Ecuador por Tumbes y se han ingresado a nuestro territorio, y una parte importante de ellos lo ha hecho por pasos indebidos, manipulados por lo que llaman coyotes, que son mafias que los organizan, los hacen pasar al Perú, y del Perú y de Tumbes los lleva a diferentes partes del país. Entonces estamos pagando las consecuencias de una mala política, ¿no? La falta de control, y esto es muy delicado. Pero en el punto que usted me dice, yo señalaba que es minúsculo, porque se estima que son aproximadamente 300 personas las que están ahí, ¿ya? De esas 300 personas, la mitad, por lo menos la mitad, son haitianos, que se derivan hacia Chile, porque Chile tiene como 78.000, 80.000 haitianos en su territorio. Hay, o sea, 150 de los 300 son haitianos, 120 venezolanos y 30 ecuatorianos. Es más o menos el registro que tenemos, ¿no? En consecuencia, se ha producido esta crisis, y lo que se ha debido hacer desde el primer momento es levantar el teléfono, llamar al gobierno de Venezuela y decir: oye, sus nacionales, llévenselos usted. Hay una propuesta estentoria de Maduro que se llamaba el retorno a la patria, donde anunciaba que daba todo tipo de facilidades a sus compatriotas que estaban en el exterior para retornar. Bueno, recién hemos sabido de él 2 semanas y media después de la crisis, porque han esperado ese tiempo para el día de ayer enviar una persona del consulado a registrarlo, y ha anunciado, el canciller de Maduro ha anunciado que lo van a retornar, pero ha pedido que les den garantías a sus aviones y que le paguen gasolina, y además ha reclamado que protejan sus derechos humanos. Señor González, se nos fue la comunicación en estos momentos con el ex canciller de la República, Luis González Posada, y vamos a retomar en estos momentos el diálogo, porque es importante lo que estamos abordando en estos momentos, porque esto del flujo migratorio desordenado que se inició en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski 2016, cuando él asumió la presidencia, 16-17, es que se registra este problema, y Kuczynski dice: vengan al Perú. Antes de Kuczynski, incluso ya comenzaban a darse ciertas sonadas de la crisis venezolana que estaba obligando a cientos de miles en este momento de abandonar ese país. Pero progresivamente el problema aumentó, y ya para el 2017-18 la migración fue abrumadora. Y vimos en muchas ocasiones cómo es que se daban casi como procesiones de migrantes atravesando países caminando. Y esto, sin duda alguna, graficó la manera como es que en su momento, señor Posada, retomando la comunicación con usted, en su momento estoy recordando cómo se inició esta crisis, los países aplicaron un criterio humanitario, pero han descuidado la parte preventiva en el tema de seguridad, el orden interno, como aquí sobre todo pasó en nuestro país en estos momentos. Sí, las puertas se abrieron
en la época del presidente Kuczynski y continuaron abiertas las puertas en la época de Vizcarra. Yo lo recuerdo mucho porque llamé hasta en 3 o 4 oportunidades al entonces canciller Néstor Popolizio y le dije, oye, hay que tener cuidado, están entrando con ellos muchos delincuentes. Tengo información que están entrando asesinos, están entrando gente de esta calaña empujada por Maduro. No pueden dejar entrar a cualquier persona. Hay que censarlas, hay que pedir los documentos, hay que sus antecedentes penales. Bueno, yo por lo menos lo advertí, creo que varios más lo hicimos, pero no lo hicieron. Entonces hoy día estamos ante el problema que se está atravesando el Perú. Me parece bien, ¿no?, que hagan un censo. Me parece bien que se haya dado un plazo para que regularicen su situación migratoria. Los venezolanos que no estén registrados o estén irregulares, y me parece bien que aquellos que no cumplan este trámite sean expulsados del Perú, porque quienes no se registran seguramente lo hacen porque tienen antecedentes o problemas con la justicia. Sin embargo, entonces, bueno, hay que comenzar el camino. Claro, señor González, sin embargo, en su momento, por ejemplo, ¿qué sabe usted de información más fidedigna que la que maneja la prensa del por qué en su oportunidad, cuando se quiso expulsar hasta en 2 ocasiones a extranjeros a Venezuela desde nuestro país, Venezuela cerró su cielo? No permitió que ingrese el avión peruano, ni siquiera permitió que despegue el avión peruano, porque Venezuela se resistió a recibir a esas personas que estaban como ilegales y hasta con prontuariado, con antecedentes penales. Mire, y lo hizo con un gobierno que lo había reconocido, sí, a Maduro. No olvidemos que 12 repúblicas latinoamericanas y todos los países europeos, un bloque total de 50 naciones, lo que se llamó el Grupo de Lima, no reconocieron la legitimidad de la elección de Maduro, o sea, lo consideraron un gobernante ilegítimo. Pues este aislamiento lo rompe el gobierno de Castillo, donde nos saca del Grupo de Lima, reconoce a Maduro como presidente constitucional de la República. Entonces, en estas condiciones, Castillo monta un pequeño show de llevar a, no sé, 50, 70 venezolanos detenidos por diversos delitos, los lleva a un ómnibus al aeropuerto para embarcarlos, y resulta que la nave no pudo salir porque no dio la autorización del gobierno de Venezuela. Está bofetada que le pegó al gobierno del Perú, y además una señal que no los van a recibir. Entonces todos estos temas hay que verlos. Ahora dicen que bueno, pueden enviar los aviones, pero que le paguemos la gasolina, mire qué tal cara dura, ¿no? Y que respetemos los derechos humanos de sus compatriotas. Esto es lo que estamos pagando como consecuencia de la devastadora crisis que ha desatado el llamado socialismo del siglo XXI. Mire, de acuerdo a las Naciones Unidas, 7.100.000 venezolanos han salido de su país. De esos 7.100.000, 6 millones han venido a América Latina. De esos 6 millones, 1,5 millones han venido al Perú. Yo no sé de dónde saca el ministro de Defensa 2 millones, porque no tiene ningún sustento esa cifra. Y han llegado a Colombia 2.700.000, al Ecuador 460.000 y a Chile 500.000. Esta es más o menos la fuerte migración venezolana en nuestras naciones, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Ya. Hay gente que ha huido del hambre, de la miseria, de la persecución, de la barbarie que ha cometido el gobierno chavista, que en este momento, ahorita, la Corte Penal Internacional a través de sus fiscales nos está acusando de 8.900 casos de tortura grave a los opositores políticos y diversos asesinatos. Entonces yo entiendo, esta gente sale, Pedro, esta gente sale, y de acuerdo a las cifras también que se dan vueltas por ahí, siguen saliendo más o menos entre 1.000 y 1.200 personas por día. Y si nos atendemos a la distribución de los países donde van a llegar también al Perú, ¿no? Claro que sí. Ahora, señor González, sin embargo, esa situación, muchos aseveran que no se va a resolver con más policías o militarizando fronteras.
Eso se resuelve a nivel diplomático. Pero usted ve que el gobierno de Dina Boluarte tiene la muñeca política para manejar esta crisis a nivel de la diplomacia. Solamente recordemos los conflictos que tiene, por ejemplo, en estos momentos con Honduras, que retiró su embajador, con México, retiró embajador, con Colombia, retiró embajador, y así, una tensión que se da con un país, inmediatamente Perú reacciona y retira embajadores. Esa es una política migratoria que tiene que ser resuelta a nivel regional, eso está bastante claro. Pero con el manejo diplomático de la presidenta Boluarte, ¿va a ser posible? Mire, la Cancillería tiene una posición hoy día no solamente débil, sino muy contradictoria. Le pongo un ejemplo antes de responder su pregunta. En Nicaragua hay una satrapía. Hay un gobierno que ha expulsado una dictadura total. 150.000 nicaragüenses se desplazan hacia Costa Rica, porque ahí se mete preso hasta el Cardenal. Monseñor, un obispo ha sido condenado a 26 años de cárcel por negarse a ir al exilio previo al retiro de la nacionalidad. Todos los candidatos presidenciales de la oposición están presos, se han asaltado periódicos, se han tomado monasterios, se han expulsado sacerdotes. En fin, conocemos la barbarie nicaragüense. Muy bien. Entonces, en esas circunstancias, el gobierno del Perú, escuche bien, tiene embajador político en Nicaragua nombrado por Castillo. No lo han removido. Mientras Nicaragua ya retiró hace 4 meses su embajador de Lima. Ellos no tienen embajador y nosotros sí tenemos un embajador político nombrado por Castillo en Managua. ¿Quién puede entender esta debilidad contradictoria, inaceptable, ofensiva para la diplomacia peruana? Yo por lo menos no entiendo. Y esto que le digo a usted se lo ha dicho a la canciller Germán, y le dicho canciller, porque usted no retira a nuestro embajador. Tiene un embajador político que ha debido retirarse, que además sé que ya renunció, pero que hasta ahora la renuncia no se ejecuta porque no sale la resolución suprema y ministerial correspondiente. Entonces, ¿qué hacer? Mire, lo que sensatamente se debería hacer es llevar este caso a los organismos internacionales, por un lado, convocar a una mesa de trabajo, de diálogo, entre las cancillerías y las direcciones de migraciones de los países involucrados. Me refiero a Ecuador, a Colombia, a Perú y a Chile y a Brasil, ¿no? Para encontrar una solución conjunta a un problema que se va a seguir proyectando y cada día de una manera más escabrosa. Ya. Sin embargo, existe un fuero internacional de los países andinos, la Comunidad Andina de Naciones. Existe un fuero parlamentario de los países andinos, que es el Parlamento Andino, parafraseando su nombre. ¿Pero para qué sirven? Si no han resuelto esta crisis y tampoco ha tomado el toro por las astas. El Parlamento Andino no existe, es una ficción, se paga a un grupo de personas, se les da oficinas, secretarias, asistentes, sueldo, etcétera, y realmente no tiene ninguna razón de estar el Parlamento Andino ahí. Ya, yo creo que una de las reformas que deben hacerse es esa, que el Parlamento Andino solamente exista cuando nuestros países, sus parlamentarios tengan una facultad vinculante en leyes, como ocurre con el Parlamento Europeo. Claro. ¿Acaso que dan vueltas de un país al otro país? El día de Bolívar hacen un homenaje a la independencia de Perú o de Ecuador. Realmente es inservible, se lo digo con toda claridad. No sirve el Parlamento andino, pero tampoco el Parlamento latinoamericano. Yo no los he escuchado al Parlamento andino, al Parlamento latinoamericano, tratar este tema. No he visto que este tema, que es tan importante, porque está de por medio de los derechos humanos, sea merecedor de una mesa de diálogo, de trabajo en la OEA, por ejemplo, donde están más preocupados de si el secretario general Almagro le pagó o no pagó los pasajes con su amante a diferentes países del mundo que recorría. Entonces, los organismos son inoperantes, no están funcionando, existen en el papel y no se dan. Entonces, acá lo que tienes que hacer es la mesa de diálogo, debidamente asesorado por ACNUR, que es un organismo de prestigio y con mucha experiencia internacional en el tema, porque la migración sí es un grave problema y como lo es, hay que tratarlo. Entonces,
hasta que pueda verse una voluntad de los países involucrados dentro de este problema con el tema migratorio y ya convertir en crisis humanitaria, ¿le parece bien que haya refuerzo militar en las fronteras peruanas? Porque recordemos un episodio del 2021, febrero 2021, cuando el gobierno militarizó la frontera con Ecuador, con tanquetas, con presencia de soldados, con armamento de guerra, para que pueda contener el flujo migratorio irregular que estaba dándose en ese momento. Y Amnistía Internacional levantó la voz de protesta y dijo que es una clara violación a los derechos de los migrantes. Esta situación es distinta, nos podría generar otra vez una crítica internacional, que tengamos militares en las fronteras, o se vuelve una necesidad nacional para poder proteger el país. Mire, primero Amnistía Internacional es un organismo absolutamente sesgado, ¿no? Ellos se preocupan de defender, por ejemplo, a los terroristas, a los grupos violentistas, pero no dicen una palabra para defender a la Policía Nacional o a nuestra Fuerza Armada. O sea, su opinión realmente no tiene importancia, se lo digo con claridad. Pero ya está de por sí militarizada la frontera entre Perú y Chile. Tanto Chile ha desplazado soldados como nosotros hemos enviado 200 soldados que se suman, creo que a los 250 o 300 efectivos, hacen 550. Imagínense, 550 para 140 venezolanos que están ahí, ¿no? Hay tanquetas, hay vehículos blindados. Eso se llama militarización. Aunque el ministro dijo lo contrario. Militarizar la frontera. Claro, aunque el ministro Chávez dijo que no van a militarizar. Yo sí soy partidario de que debe haber un despliegue de la Fuerza Armada, porque nuestras fronteras tienen que estar protegidas, no solamente por los migrantes. Por ahí entra droga, por ahí entra taladores de madera, por ahí entra gente que diga, hace negociado de diferentes naturaleza con el oro, con los minerales. Yo creo que la Fuerza Armada tiene que resguardar la frontera, ¿no? Y naturalmente con la Policía Nacional del Perú. Eso es lo que se hace. Chile ya lo hizo. Chile ha militarizado su frontera y no le ha dado ningún problema decirle que lo ha hecho, porque ahí están por los soldados, están con los carabineros, que es el nombre de su Policía Nacional. Claro, y más aún que ese tema de la crisis migratoria o lo que está pasando en la frontera, en su oportunidad fue advertido al gobierno de Pedro Castillo mediante un informe secreto del ejército peruano, porque se había alertado de que precisamente la frontera en la frontera fueron ubicados algunos migrantes ilegales llevando droga, y se advertía que las políticas migratorias en Chile estaban siendo endurecidas y esto podría finalmente registrarse. Y el gobierno de Castillo ignoró, como tantas otras advertencias le hicieron en su momento. Así es, ese fue un informe de inteligencia de la Fuerza Armada, que son los que monitorean esa zona, ¿no? Advirtiendo lo que estaba pasando, pero Castillo pues simplemente ignoraba ese y otros temas. Lo cierto es que ya estamos en esta situación, hay otros problemas, mira Pedro, que hay que resolverlo. Te digo uno de ellos, en las cárceles hay 3.635 extranjeros, ¿sabes? De acuerdo al INEI, y de esos 3.635, 2.386 son venezolanos, 604 colombianos, 131 ecuatorianos, 124 mexicanos, 73 bolivianos y 318 de otra nacionalidad. Como tú verás por las cifras, el peso de las personas que en cárcel lo tiene Venezuela y Colombia. Entonces, así como nos preocupamos y exigimos que Colombia, que Venezuela ponga aviones y se lleve a sus connacionales, yo también creo que debemos exigir que el gobierno de Petro haga exactamente lo mismo, porque hay muchos colombianos en situación irregular y hay un alto número de ellos que se encuentran en la prisión por diversos delitos. Y finalmente, señor Posada, ¿usted comparte el criterio de la presidenta al momento de decretar esas emergencias cuando asevera de que la presencia migratoria extranjera en referencia a los venezolanos es la principal causa de la criminalidad en el país y que contra eso su gobierno quiere luchar? Mire, esas son expresiones definitivamente demagógicas, porque sabemos que no es verdad.
no sabemos que no es verdad, simplemente mirando que en las cárceles peruanas hay 86.000 o 87.000 presos. Si hay 87.000 presos, ¿no? Y vemos que hay de ellos hay 2.300 colombianos, no podemos decir que es la mayor causa de la crisis. Podemos decir que es parte de la población venezolana que tiene muy buen nivel. Ellos tienen 5.000 médicos en el Perú, por ejemplo. Parte de la población venezolana sí ha incurrido en delito, pero me parece un recurso, digamos, muy simple decir que son los principales causantes. No es así, ¿no? Ellos sí han cometido delitos. Hay algunos bandas venezolanas, como le llamamos Tren de Aragua, que lo cometen con ferocidad, ¿no? Y que deben ser reprimidos con también ferocidad por parte de la Policía Nacional. Deben ser apresados, y aquellos que han cometido delitos tienen que cumplir su sentencia en el Perú. No puede ser posible, por ejemplo, que una persona que ha matado a cuchilladas acá en nuestro país, no simplemente le expulsemos a Venezuela, no. Siempre tiene que ser castigado en la cárcel, pero también hay tratados internacionales para que puedan cumplir su condena en su país de origen, es decir, en Venezuela. ¿Usted se imagina cuánto ganaríamos si nosotros, en aplicación de esos tratados internacionales, hacemos posible que de los 2.386 venezolanos y 604 colombianos, por lo menos la mitad se vayan a su país a cumplir su condena? Sería un gran avance, ¿no? Pero yo noto que no hay conocimiento, que hay fragilidad, que hay falta de coraje, de decisiones. Veo un gobierno atrapado, una especie de gobierno que han hecho una piñata los países del socialismo del siglo XXI, el señor Boric en Chile, el señor López Obrador en México, el presidente Petro de Colombia, que ni siquiera, por lo menos Colombia y Venezuela, reconocen el gobierno del Perú. Y siguen pidiendo, reconociendo al gobierno de Castillo como presidente constitucional, y esa es una insolencia, una grave ofensa, ¿no?, que ha debido por parte nuestra merecer, una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, porque a eso le suma usted las intervenciones sistemáticas de estos dos señores en asuntos de competencia interna. Yo he contabilizado 39 oportunidades en que López Obrador ha interferido en asuntos de competencia interna en Perú, violando el artículo 91 de la Carta de la OEA, que establece con toda claridad, ¿no?, que ningún país puede intervenir, así dice, ni directa ni directamente, fuera cual fuera el motivo, en asuntos de competencia interna de otro Estado. Pero lo hace pues López Obrador sistemáticamente, y no lleva en ese caso como debieron llevarlo a la OEA para denunciar esta violación, uno de sus principios fundamentales. Bien, señor González, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Muchas gracias una vez más. Para usted también, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el ex canciller de la República, Luis González Posada, conversando con nosotros aquí en BESTV. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con más aquí en Política y Poder.